Mauricio Gaona, abogado constitucionalista, Oppenheimer Scholar, gracias por estar con nosotros esta noche de lunes aquí en Recap Blue para hablar sobre un tema que, digamos, ya se había propuesto en el pasado, pero que vuelve a poner sobre la mesa el precandidato a la presidencia, Roy Barreras. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Silvia? Buenas noches. Mire, ¿es posible o no es posible que el presidente de la República sea candidato a la vicepresidencia? Y la respuesta tiene que ser para todos los partidos. No importa qué partido la proponga, la respuesta es la misma. No se puede. Para eso necesitan una reforma a la Constitución. Pero en el caso colombiano, ya la historia constitucional pues es la lección más grande. El primer presidente reelegido en Colombia fue Simón Bolívar, desde la Gran Colombia. La figura se instauró en la Constitución de la Gran Colombia de 1821. Pero eso llevó también a una crisis que la misma historia conoce entre Santander y Bolívar, que no terminó muy bien para Bolívar. Y después se volvió a instaurar naturalmente en la Constitución de 1863, la que se llamaba Constitución de Río Negro, los Estados Unidos de Colombia, y llevó a una alternancia muy complicada de poder cada 2 años entre Cipriano Mosquera y naturalmente los presidentes que sucedieron hasta casi la regeneración, que estamos hablando ya de 1886 cuando llega la nueva Constitución y la establece, porque en esa época el periodo presidencial era de 6 años. Luego una reforma de 1910 mostró cómo pues esto llevaba a fisuras autoritarias y casi a una dictadura constitucional. Entonces se eliminó y se dejó simplemente para periodos alternados, es decir, que el presidente anterior podía volver muchos años después. Y eso llevó a algunos presidentes reelegidos, como Mariano Ospina, Alberto Lleras Camargo, pero son excepcionales en la historia constitucional colombiana. Ya la Constitución del 91 trae la prohibición en su artículo 197. Y el presidente Uribe y el gobierno, en el caso del presidente Uribe, pues fue impulsado con una reforma a la Constitución. Independientemente de las circunstancias que hayan rodeado esa reforma, pues la reforma es legítima y constitucional. Porque hubo un acto reformatorio en la Constitución, un acto legislativo, y se permitió. Pero después, la reacción que eso tuvo, siempre termina de la misma manera en la historia constitucional, fue el acto legislativo número 02 del 2015, que le puso un candado y que cambió el artículo de la Constitución diciendo que bajo ningún título, cualquiera que sea el título, nadie que haya ocupado la presidencia de la República. Esa frase, cualquiera que sea el título, en interpretación de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia 1040 de 2011, y países similares que han tenido el mismo recorrido, pues significa que no importa si usted hace una reelección presidencial directa, presidente jugando a ser presidente otra vez, o subterfugia, o lo que llamamos reelección indirecta o escondida o disfrazada, presidente jugando a ser vicepresidente pero terminando controlando el poder, como ocurre en Rusia. En Colombia quedó muy claro, a cualquier título. No importa qué título haya tenido antes, presidente o vicepresidente, si la sostuvo solamente por 1 hora, podría ocurrir que un vicepresidente de Colombia en el futuro se encargue de las funciones presidenciales por 1 hora y 15 minutos, ya no puede ser presidente en el siguiente mandato. Es decir, en Colombia, bajo la Constitución y las prohibiciones de las normas, y la norma es expresa y clara, una persona que haya sido presidente de la República, independientemente del partido político, no puede volver a ser presidente de la República, así se presente como vicepresidente. Doctor Gaona, en la práctica usted lo dice, esto no importa el partido político, esto ya se había planteado hace algunos meses con el expresidente Uribe, hoy lo plantea Roy Barreras con el presidente Gustavo Petro. En la práctica, por ejemplo, Roy Barreras decía en la entrevista, es que no hay ninguna inhabilidad. Usted nos está diciendo, sí, la Constitución dice que eso no se puede. En la práctica, si se insistiera, y no pongo el caso del presidente Petro, alguien en algún momento dice, oiga, vamos a inscribirnos aquí, ¿qué pasa? ¿Es la Corte la que debe decir que no? ¿Eso cuál sería el proceso para decir, oiga, eso no se puede? Pues mire, yo creo que ahí sí hay que saludar, y creo que algunos constitucionalistas coincidirán en esto, por lo menos los que son objetivos. Hay que saludar la reacción que tuvo el presidente Uribe recientemente cuando volvieron a proponer su nombre. Y no voy a colocar a los colombianos a eso de nuevo. Lo deseable, lo deseable en este caso sería que el presidente de la República actual dijera lo mismo, porque es un desgaste constitucional. La Corte Constitucional no puede hacer otra cosa que decir cuál es la ley.
es que la ley es clara y expresa. Aquí no se necesitan métodos de interpretación y exégesis constitucional. Esto no es un problema de interpretación ni de diálogo. La norma es clara, a cualquier título. Si usted ya fue presidente de la República, no lo puede ser. Lo único que es un desgaste para el Consejo Nacional Electoral y para la Corte Constitucional, que se encuentran con un juicio histórico. Como lo expliqué tal vez en mis redes sociales esta mañana, ineludible. Es que o bien la política está sirviendo a la Constitución o la Constitución le sirve a la política. En el primer caso es dictadura, en el primer caso, perdón, es democracia, en el segundo es dictadura constitucional. La Constitución es expresa y clara. Aquí no hay lugar a la interpretación. Entonces la Corte solamente puede decir lo que el régimen constitucional colombiano le permite decir. Es que no lo puede hacer. Repito, no significa que la alternancia del poder sea una figura inmediatamente dictatorial, pero cuando las reglas del juego son claras, como en el caso de Colombia, pues sí lo sería porque la prohibición existe. En el caso de Estados Unidos, usted tiene la enmienda número 22, que la permite, pues porque es en la fisonomía constitucional del Estado americano. En los casos de los sistemas parlamentarios como Canadá y el Reino Unido, usted tiene primeros ministros, en el caso de el primer ministro King, en el caso de Canadá, que duró 22 años en el poder. Inglaterra tuvo un caso por allá en el siglo XVIII, 1721, primer ministro Paul, que duró también 20 años. Son figuras excepcionales, pero tienen que ver porque en esos casos el Parlamento puede revocar la presidencia con un voto de confianza. En el caso colombiano es un sistema presidencialista, con unas tradiciones diferentes. En el caso mexicano es similar, pero también hay casos en América Latina donde es indefinido, y naturalmente suelen ser los que son autoritarios, Venezuela, Nicaragua. Claro. Entonces, en el caso colombiano, la historia, y desde el punto de vista del derecho constitucional comparado, tampoco le favorece. La Corte Constitucional no tiene para dónde moverse, ni siquiera por el lado del derecho constitucional comparado. La respuesta es simple: no hay lugar a la reelección. El gobierno del presidente Gustavo Petro, desde hace bastante tiempo, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted cree que hoy es necesario reformar toda la Constitución colombiana, que además no tiene muchos años, es del 91? Sí, lo que ocurre y lo que es diametralmente confuso es que una reforma a la Constitución, que es un acto superior, requiere un motivo. Eso no es al capricho del gobernante. Cuando las constituciones se reforman al capricho del gobernante, es decir, para expresar la voluntad del gobierno, eso es autoritarismo. Cuando la reforma de la Constitución expresa la voluntad del pueblo, es democracia. Y que el presidente diga que representa al pueblo solo porque el pueblo lo eligió, pues esa no es la voluntad general del pueblo. Entonces, la única explicación que hay en los proyectos que han presentado es que ellos tienen un bloqueo institucional. Yo lo he explicado varias veces. Ese bloqueo institucional en la ciencia política y constitucional en el mundo se llama oposición, el precio que se paga por tener una democracia. Y ese no es un motivo para reformar una constitución. Si existen problemas en diferentes áreas que tengan que ver no con el principio de separación de poderes, sino con algunos problemas que encuentren en la Constitución, para eso se puede hacer un acto legislativo, un acto reformatorio de la Constitución a través del Congreso. Pero es que el poder de una Asamblea Popular o Nacional Constituyente es ilimitado prácticamente. Y en este caso lo que ellos proponen no es cambiar la Constitución, es alterar el balance de poderes públicos, que el Ejecutivo sea el que termine controlando las otras ramas a través del poder de nominación y la otra a través de un poder de representación que llaman mayoría del legislativo. Es decir, que el Congreso se convierta en un poder legislativo de bolsillo. A eso se le denomina dictadura constitucional. Entonces, como lo han presentado, el motivo histórico que han presentado no alcanza el nivel que tuvo la reforma constitucional del 91 ni la del 86. Es simplemente una expresión de la voluntad del gobierno y no de la voluntad popular real. Por ende, esa reforma constitucional en un año de elecciones, a 3 meses de que se cambie el gobierno, pues no es solamente ilusorio e inconveniente, sino es abiertamente inconstitucional.
Doctor Gaona, aquí estoy leyendo en su cuenta de Twitter un comunicado que usted publica donde justamente da esta explicación que nos está contando aquí en Recap Blue, y tengo que preguntarle por algunas respuestas que le hacen a usuarios de Twitter. Y es que estamos hablando de vicepresidencia y hay unos que dicen que usted debería pensarlo y ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, que ojalá se animara. ¿A usted eso le suena? ¿Ser vicepresidente? Sí, de Abelardo de las... Es que estoy leyendo comentarios que hay en su cuenta de Porque Twitter. ya le ofrecieron una vez, pero cambia el protagonista. Ustedes siempre me salen con esas, ¿no? Pero yo estoy metido en su post de las 6 de la mañana y ahí dice eso. Pero además quiero decirle que usted tiene mucho fan Sí, en Colombia, sí, de sí. verdad. Pues me siento honrado, he recibido sus comunicaciones, las recibo todo el tiempo, no las puedo responder porque son muchas, pero créanme, las conozco y estoy muy honrado. Sí he escuchado el tema y naturalmente está ahí, lo conozco, pero yo creo que en este momento hay cosas más importantes. Yo creo que lo más importante ahorita es defender la democracia y la Constitución. Y yo estoy un poquito lejos como para entrar en esas situaciones. En Colombia ustedes tienen muchas personas. Yo me siento honrado, obviamente, por la proposición, pero lo he dicho varias veces. Yo no soy un político. Aceptar la vicepresidencia, pues naturalmente es una consideración mayor para una persona que tiene compromisos un poco más allá de Colombia y anteriores. Pero pues entiendo la propuesta, entiendo de dónde viene, entiendo las circunstancias y me siento honrado, es lo único que le puedo decir por el momento. Pero no. No, ¿Sí? no sé. Eso es como la canción de Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. Bueno, pero es que Alejandro está hablando de otras cosas, ¿no? dejemos a Alejandro tranquilo. Pero sí o no, o no, o definitivamente no. O ya veremos. ¿No? Habría que preguntarle a Alejandro Sanz qué quiso decir. Dirá. El tiempo dirá, no, pues, no, es que esas preguntas son muy complejas porque, o sea, me toman así como tan... No, yo soy un académico, yo estoy bien aquí donde estoy. Yo solo quiero contribuir al país desde donde pueda. Esas posiciones, seguramente ustedes tienen mejores personas para eso. Bueno, ahí está. Ahí está. Son las 9:40 p.m. Siempre es un gusto conversar con usted, doctor Gaona, para conocer de verdad de alguien que sabe, que conoce el tema, que conoce la Constitución, pues estos que no son unos temas menores relacionados con propuestas que salen de un lado, que salen del otro, pero también con ese tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que creo yo a la gente se le ponen los pelos de punta. Y sobre todo, cada vez Silvia, que le hablan de eso. pues que no es un tema fácil. O sea, por eso siempre hay que buscar expertos, porque es que pues usted puede leer la Constitución y de pronto no entiende un montón de cosas que están ahí y que ya nos decía el doctor Gaona, eso está ahí, está explícitamente prohibido. Pero vea, quienes dicen que no, doctor Gaona. Con una observación final, si me permiten. Como están las cosas, no les están proponiendo reformar la Constitución, les están proponiendo reformar el orden constitucional que la soporta. Y eso es eliminar la separación de poderes, es pasar de la democracia a la dictadura constitucional. La respuesta simple para los colombianos, el mensaje es objetivo. Defiendan su Constitución y el Estado de Derecho. Una vez lo pierden, no hay regreso a eso. Muy bien, 9:41 p.m. Feliz noche, doctor Gaona, abogado, constitucionalista, Oppenheimer Scholar, académico, ya nos dijo aquí. El tema de la política como que no. No por el momento, pero muchas gracias. Bueno, muy bien. Feliz noche, gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, hasta luego a todos. Muy amables. Chao.